Ahorita, desafortunadamente, si no me entregaron uno de los trabajos que tenía el valor para efecto de contemplar una de las calificaciones, recordemos, eran 4 calificaciones las que se tenían que acumular, ¿ok? Y para ello, obviamente se les asignaron 2 trabajos que efectivamente se les indicó en el momento, se dieron las instrucciones precisas de cuál era el valor de esos trabajos. Se explicó, detalló en el Classroom para efecto de ello. Se les indicó en alguna de las sesiones que vimos con anterioridad que tuvieran ustedes mucho cuidado en ello, porque teníamos una fecha de entrega y que después de esa fecha ya no se podían recibir trabajos. Así es que imagínense, si les hizo falta uno de esos trabajos, perdieron una de las calificaciones. Por lo tanto, pues ya estaremos indicándoles la siguiente clase, ¿no? Cómo quedó su calificación. Revisen, por favor, en su Classroom qué es lo que les hizo falta, qué es lo que no me entregaron, porque ahorita ya no se puede entregar nada. Ya tenemos todos los elementos para efecto de tratar de dar esas calificaciones. Indudablemente que sí les va a afectar, porque estamos avalando con esos trabajos, 2 trabajos que les decía, una calificación. Era lo único que tenían que hacer, trabajos, porque no aplicamos exámenes. Con eso se les iba a evaluar, con trabajos y con tareas. Entonces, bueno, una vez que ya se les ha hecho esa indicación, nada más les recuerdo eso. En la última sesión, trataremos de ampliar un poco la información si es que se quedó algún tema pendiente. Y si no es así, pues nada más daremos calificaciones, haremos el recuento de todo. Haremos comentarios si ese es el caso, ¿no? Si en un momento determinado nosotros requerimos hacer alguna observación en relación a los trabajos, comentar, ¿por qué no?, lo que ustedes nos hayan aportado de esos mismos trabajos, con todo gusto. Lo haremos en esa última sesión, ¿ok? Bueno, pues ahora, después de ello, vamos a darle continuidad al tema que estábamos analizando. ¿Se acuerdan? Que nosotros veíamos lo relacionado a, principalmente, recordemos que estábamos analizando la materia agraria. Entonces, hay que recordar esto, bien importante. Ya lo habíamos visto, el artículo 27 de la Constitución es el que le da origen a la materia agraria. Ese artículo 27, que a su vez se desarrolló como una secuela de la promulgación de la Constitución de 1917, que a su vez fue producto de la Revolución Mexicana, y que en algún momento nosotros indicábamos esto. Tanto el artículo 27 constitucional como el artículo 123 son artículos fundamentales que establecen lo relativo al constitucionalismo mexicano, ¿sí? Que establecen lo relativo también al derecho social, y que decíamos también piedras angulares del derecho social. ¿Y por qué no?, de las garantías sociales. Porque han de saber ustedes precisamente que nosotros en nuestro sistema jurídico no nada más tenemos garantías individuales, también tenemos garantías sociales. Y 2 artículos fundamentales para estas garantías, ¿sí?, sociales van a ser el 123 y el 27. Además del artículo 3 de la Constitución. Son fundamentales, importantísimos esos artículos, a los que se les conoce como los pilares de la Constitución, ¿ok? Bueno, regresando a lo que estábamos nosotros comentando. Efectivamente, si nosotros tenemos el derecho agrario, desde luego derivado de este artículo 27 de la Constitución, cualquiera pensaría que la legislación en materia agraria deriva desde aquel 1917, pero no fue así. Sí es cierto
empezaron a llevarse a cabo importantes reflexiones, trabajos y demás para efecto de con posterioridad, ahora sí, tener las legislaciones en materia agraria. ¿Y por qué hacemos mención de ello? Porque, como les decía, tal vez pudiéramos pensar que fue desde aquel el momento, y no. Fue en 1942 cuando tuvimos el primer código agrario. Este código agrario que después vino a ser sustituido por la Ley Federal de la Reforma Agraria. Y finalmente, ¿sí?, ya para 1992, ¿sí?, vamos a tener la ley agraria. ¿Okay? Entonces, 3 fechas fundamentales, que sería 1942, 1971 y 1992, para efecto de que se dé la legislación en esta materia. Okay. Entonces, ¿qué es lo que llevamos para establecer el fundamento legal de la materia agraria? Propiamente, la Constitución, ¿sí?, el artículo que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, y las leyes, los códigos que se generaron a su vez. ¿Okay? Ahora, es lógico, nosotros tendríamos entonces que establecer, bueno, ¿qué es primero el derecho agrario? Tendremos que ubicarlo dentro de una clasificación del derecho y lo vamos a colocar dentro de la rama que es de reciente creación, ¿no?, y que es el derecho social. Ahí ubicamos el derecho agrario. ¿Cuáles van a ser o cuál va a ser el objeto de estudio de esta materia, que podríamos definir como un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad?, de instituciones, de un sistema jurídico, ¿por qué no?, también, que tienen como principal objeto de estudio las actividades relacionadas con el campo, la tenencia de la tierra, ¿ok?, que es bien importante, y sobre todo esta situación inherente al tipo de propiedad de la tierra, tanto si es propiedad comunal como propiedad ejidal, ¿ok? Porque nosotros recordemos, en relación al contenido de ese derecho agrario, son 3 tipos de propiedad. La primera, que se dice que la propiedad originaria de la nación, y que no es otra que la propiedad que le pertenece al Estado. Todo, ¿no? El territorio mexicano le pertenece al Estado, y de esa manera se instituye la propiedad pública. Después tenemos que el Estado se desprende de esa propiedad para instituir la propiedad privada, cuando le transmite el dominio a particulares, ¿ok? Y finalmente tenemos la propiedad social, que estaría conformada a su vez por la propiedad comunal y la propiedad ejidal. Y ahí es donde tenemos nosotros, donde entra, ¿verdad?, lo relacionado a los campesinos. Ahora, tendríamos que definir qué es el término campesino, y que sí lo tenemos también establecido, ¿no?, en la doctrina. Se define al campesino, ¿sí?, como aquella persona que va a tener como principal actividad, ¿sí?, o que se va a dedicar a las labores del campo, a la siembra, ¿no?, al cultivo de la tierra, ¿ok? ¿Por qué no también a actividades relacionadas con la silvicultura, la ganadería, todo lo que tenga que ver o propiamente con el agro mexicano, ¿ok? Entonces, eso es lo que se considera, así a grandes rasgos, como campesino. Vean algo bien importante. En nuestro sistema jurídico se dice que el campesino está doblemente protegido. ¿Por qué? Al campesino lo protegen los derechos individuales, es decir, las garantías individuales. Pero también lo protegen las garantías sociales. Y entonces, porque tengan conocimiento ustedes que en nuestro sistema jurídico, ¿verdad?, nosotros tenemos planteadas en la Constitución mexicana precisamente los 2 tipos de garantías,
tanto garantías individuales como garantías sociales, y que entonces este tipo de garantías, desde luego, tendríamos nosotros que establecer, ¿verdad?, que en un momento determinado, bueno, son los que nos colocan a nosotros a nivel internacional como uno de los primeros países que dentro de su cuerpo constitucional va a incorporar garantías sociales. Garantías individuales, muchos países, y la mayor parte de los países que tienen su constitución van a implementar estas garantías de carácter individual. Pero nosotros somos de los primeros que incorporamos las garantías sociales. Ya lo explicábamos en su momento. Uno de los ejemplos de cómo se incorporaron estas garantías es precisamente el artículo 123 de la Constitución. El otro pilar de las garantías sociales es el artículo 27. Entonces, sí, el campesino es doblemente protegido, primero como individuo y después como parte de un grupo social, porque esa es la diferencia entre las garantías individuales y las garantías sociales, ¿ok? Bueno, ¿a quién van a proteger? Propiamente, ¿quién va a ser el objeto de su estudio, propiamente, de su protección, de su tutela? Ahora, nosotros también tendríamos que indicar que propiamente ya con motivo de la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo en 1910, y de la Constitución de 1917, ¿verdad? Es como tenemos esta situación, ¿no?, eminentemente social, en donde colocamos al campesino dentro de unos aspectos importantísimos para efecto de tutelar y proteger sus derechos. ¿Ok? Eso ya lo habíamos comentado también. De igual manera, tenemos nosotros que establecer cómo esos derechos que se le atribuyen al campesino se llevan al grado de reconocer que es tan valiosa la actividad que desarrolla él en el agro mexicano como la actividad que pudiera tener cualquier persona. Es tan honorable el trabajo que desarrolla él como la que desarrolla un abogado, o como la que desarrolla cualquier otro profesionista en ese caso, ¿no? Cada quien en la medida dimensión desde luego de lo que está elaborando, todos llevan a cabo actividades importantes, y se reconoce que entre las actividades que llevan los campesinos pues son importantísimas. Fíjense ustedes, una cuestión bien interesante y además fundamental. Nosotros somos un país rico en productos naturales. Somos un país que contamos con una gran diversidad, y que desde luego, qué importante sería para nosotros que se le diera un apoyo verdadero al agro mexicano, y que en esa medida, ¿verdad?, entonces podemos tal vez solucionar algunos problemas que tenemos, sobre todo en cuanto al aspecto alimentario, ¿no? Porque se dice que con la producción de uno solo de los estados de la República Mexicana, que en este caso es el estado de Chiapas, ¿verdad?, se podría alimentar por un buen tiempo a un gran sector de la población. Bueno, al final de todo ello, es importante que nosotros consideremos que la actividad que llevan a cabo los campesinos es fundamental. Y además de que se considera que durante el movimiento revolucionario verdaderamente no se le hizo justicia, porque la situación de los campesinos es la que verdaderamente motivó a que estallara esta revolución de 1910. El campesino que había sido privado de sus tierras, recordemos, en dos ocasiones ya. Primero, cuando llegan los españoles, llegan los españoles y despojan a los naturales de sus tierras. Llega después la época del porfiriato. Don Porfirio Díaz les quita la propiedad, 30,000 hectáreas, imagínense la cantidad de tierra de la que estamos hablando, ¿no?, la extensión territorial.
y él se las quita gran parte de esa tierra a los indígenas y la reparte a los terratenientes, a los ricos terratenientes. ¿Ok? Entonces, pues ahí tenemos nosotros, ¿verdad? Otra situación importante relacionada con quiénes fueron los que verdaderamente se lanzaron al frente de la batalla, los campesinos. Ellos fueron los que apoyaron a esos grandes caudillos revolucionarios de los que ya hablábamos en su momento, a un Emiliano Zapata, a un Francisco Villa, los que sirvieron en esos grandes contingentes armados, a los otros caudillos, a un Pascual Orozco, a los hermanos Figueroa, ¿no? A los hermanos Flores Magón. Y entonces la labor que llevaron a cabo los campesinos fue fundamental. Y obviamente gracias a ellos, ¿no? Es que se obtuvo, ¿por qué no?, el incentivo para tratar de reivindicarles lo que se les había robado. Y así es como grandes caudillos se dieron a la tarea de levantarse en armas para efecto de reivindicarles sus derechos. No fue así, no se logró, como ya lo hemos comentado en algunas ocasiones. Se les hace verdadera justicia tiempo después. ¿Ok? Bueno, pues continuamos en un momento, si son tan amables.